y vuelvo a repetir rápido porque empecé a grabar hasta ahora. Lo importante en la visión, en su vida y en mi vida, es que define quién soy yo y de igual forma en el personaje. Y aquí la pregunta clave es el por qué. Los deseos mueven al personaje en la historia. Los deseos mueven nuestra vida. Pero hay un viaje emocional conectando con deseos que cuando no hay una visión clara en el personaje, no se vuelve creíble, se pierde el público, el espectador. Aunque el guión esté bien detallado, bien escrito, bien estructurado, bien argumentado, las palabras pierden sentido cuando usted no explora la visión del personaje que va a estar allí, guiada en el por qué usted cree lo que cree, en el por qué usted tiene esos objetivos en su vida, en cuáles son esos valores que lo mueven a lograr esos objetivos y cuáles son esos conflictos internos y externos que están influyendo en mí y cómo yo estoy reaccionando hacia ellos para poder lograr lo que he visionado. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos que ver que la visión del protagonista es muy diferente a la del antagonista. Ok, vamos a ver. Algún niño, alguna niña que está en la computadora o en el celular y se puso a rayar. Ok, 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 ok. Entonces, ok, la visión del protagonista, ¿no? Entonces, es quien guía la narrativa y con frecuencia va a tener sus visiones más claras, ¿no? Con respecto a sus metas, objetivos, creencias a lograr. Para un protagonista, la visión se va a enfocar en su objetivo principal y los obstáculos que le impiden alcanzarlo. Entonces, esto es bien importante porque vamos a tener en nuestra visión o en la visión del personaje un objetivo claro a alcanzar, que es el objetivo principal de nuestra visión, de lo que queremos lograr, ya sea en nuestra vida o en el personaje. Y aquí la clave está en que no nos vayamos a confundir con los objetivos inmediatos o secundarios, ¿no? Tenemos que estar claro que en ese viaje del personaje o en ese viaje de nuestras vidas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener objetivos inmediatos o vamos a tener objetivos a mediano plazo que nos ayudan a seguir hacia ese gran objetivo principal que tenemos. Y eso es cuando tenemos una visión. Pero cuando no tenemos, o sea, yo siempre digo, yo lamentablemente estuve perdido durante muchos años eh, y qué triste por mí, porque cuando ya me di cuenta había perdido una buena cantidad de tiempo en mi vida, que si lo hubiese enfocado como estoy ahora, yo hubiese avanzado mucho en la visión que tengo. Pero aún así, yo siempre creo que personas aún a los 23 años de repente dicen, ok, no sé, no sé cuál es la visión en mi vida. Algunos saben qué querer. Quiero estudiar esto, quiero una casa, quiero un carro, quiero una familia, quiero, pero volvamos al punto, esos son deseos. Pero una visión es más allá, ¿no? Una visión tiene que ver con un enfoque principal en su vida, ¿no? Eh, cuyo enfoque va a tener al lado lo que hemos dicho,
en lo que usted cree, en sus valores y en esos objetivos inmediatos y a mediano plazo que lo van empujando hacia ese gran fin, hacia ese gran objetivo, ¿no? Entonces, la visión de un protagonista suele evolucionar a lo largo de la historia, permitiendo que el personaje cambie y crezca. Eso tienen que tenerlo siempre en claro, ¿no? Entonces hablemos, por ejemplo, de Rocky, el personaje que hizo célebre a Sylvester Stallone. Entonces la visión de Rocky es superarse a sí mismo y ganar dignidad. Vean qué importante. ¿Cuál es la visión de Rocky? Superarse a sí mismo y ganar dignidad. Rocky solo quiere probar que no importa ganar o perder, porque su visión de éxito y perseverancia lo lleva a redefinir el concepto de victoria. Es esa transformación, es ese motor que lo lleva a desarrollar esta pelea a pesar de que todos le decían, vas a perder, te va a matar, estás loco, no vas a ganar. Y eso es lo importante que tenemos que ir buscando en la visión, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión siempre se aleja de lo material y está conectado más con algo espiritual, intangible. En este sentido, es la superación, es ganarse un respeto. Pero claro, cuando nosotros lo vemos con el tema de que es la victoria puede ser un objetivo, pero no es el objetivo principal. ¿Qué es lo que yo quiero? Ah, cuando usted dirá entonces, César, yo cómo voy a diferenciar cuando tengo un deseo y cuando tengo una motivación, o cómo yo voy a saber si en realidad esto es esto es un objetivo secundario o este es el objetivo principal del viaje de mi personaje. Y usted lo que va a encontrar es que generalmente está muy lejos de lo que nosotros podemos creer, porque volvemos al punto. Siempre creemos de principio que, ok, lo que quiere Rocky es ganar y con esto ganar fama y dinero. No, no es tan material. Cuando usted empieza a analizar la visión de su vida, va a ver que no reside en en lo material, que obviamente este es un medio para llegar a ese fin de su visión, pero en esta no está tanto apegado a lo material, no depende tanto del dinero, ¿sí? Ok, yo deseo hacer este proyecto porque me va a generar tanta plata. Sí, muy bien. Pero cuando usted dice, yo deseo hacer este proyecto porque tengo una pasión de hacerlo, no sé si al final me va a ir bien o mal, pero lo voy a hacer. Y es ahí donde entonces usted empieza a entender su visión. Y es ahí donde usted empieza a entender la visión del personaje. No se vaya tanto en lo superficial, no se vaya tanto en lo material. Tiene que profundizar, tiene que analizar y tiene que llegar y conectar con el personaje, ¿sí? Eh, Tiene que saber explorar en qué cree el personaje, cuáles son los valores de este personaje, cuáles son sus motivaciones, cómo afectan las emociones a él. Y cuando hablamos de motivaciones, también hablamos de deseo, ¿no? Entonces, en este punto es, ¿qué desea mi personaje? ¿Cómo le afectan las emociones para yo poder lograr conectar con su visión?
también tiene que tener bien en cuenta cuál es la transformación que va viviendo. En cada escena es igual, cree lo mismo o va cambiando. Van cambiando sus objetivos y esto es por eso que le digo, hoy podemos tener trazados ciertos objetivos que mañana pueden cambiar, pero tampoco nos alejan de hacia dónde vamos. Entonces, la visión en su vida es hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y los objetivos son caminos que usted va trazando para dónde, por dónde llegar. De repente, no todos eh, van a salir como nosotros pensamos y entonces vamos a tener que ir cambiando, pero seguimos en ese viaje. Y en todo ese viaje, el personaje se ve afectado por sus deseos, va a reaccionar emocionalmente de cierta forma a estos deseos y luego entendemos que tanta es realmente sus ganas de lograr lo que quiere que él sortea todos los obstáculos que van apareciendo para poder lograr entonces ese gran objetivo, ¿no? Que es tu visión. Eh, ok, ahora vamos a ver la visión desde la perspectiva del antagonista. Entonces, en este sentido, la visión del antagonista es importante porque lo primero que sucede es que de repente le toca a un personaje, a Juan Guzmán de asesino, o de repente le toca un personaje a Nangis de asesina y empezamos a prejuiciar, ¿no? Y empezamos a ¿cómo decir? A chocar, ¿no? En el sentido suyo con lo que es el personaje. Entonces usted tiene que entender que el antagonista va a ir en contra, es esa fuerza que va en contra del protagonista, y esto no significa que el antagonista sea simplemente el villano, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, sino que tiene una percepción del mundo y metas que en muchos casos son igualmente justificables, ¿no? Entonces, según John Truby, experto también en escritura de guión, el antagonista debe tener una visión igualmente de poderosa que impulse la historia hacia adelante y haga magnánimo al protagonista. De esto se trata, ¿no? Entre más fuerte, entre más espectacular es nuestro antagonista, más espectacular va a ser la historia y cómo vence este al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted tiene que conectar de nuevo, preguntarse, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? Entonces, en esto hay que irnos a preguntar nosotros. Yo a nivel personal esperaría que usted se pregunte, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Son los mismos que hace 10 años? ¿Cambiaron? Sí. ¿O son los mismos que hace un año, 2 años? ¿Cambiaron? Sí. Entonces, ver también, ¿no? Esto en la estructura de una historia, cómo va el personaje cambiando, así como cambiamos nosotros los humanos. Entonces, en El Caballero Oscuro, ¿sí? Joker, pero interpretado por Hugh Ledger, tiene una visión nihilista del mundo, ¿no? ¿Qué es una visión nihilista? O sea que no cree en ningún principio, en ningún valor, y cree que la humanidad no se merece nada. Por eso, la anarquía es su única realidad, ¿no? Su visión desafía la de Batman, quien cree en la justicia y el orden. Entonces, ven, volvemos al punto. Pensemos en Batman. ¿Cuál es su visión? La justicia y el orden. Pero nosotros entonces confundimos cuando pensamos que lo que realmente mueve a Batman es matar a los malos y ya. No, detener a los malos y encarcelarlos. No,
lo que a él lo mueve por sus creencias, por sus principios, por sus valores, por todos los conflictos que le tocó vivir, tanto internos desde niño, de crecer con sus papás porque se los asesinaron, como externos con respecto a lo que ya él va viendo en la etapa de adolescente, cómo es la sociedad en Ciudad Gótica, lo llevan a tener un sentido para su vida, porque eso le da la visión, eso le da la visión, un sentido de vida. Pero es que cuando usted no tiene visión, qué horrible, o sea, literal, es alguien que camina por la vida por caminar y aunque le vaya bien, aunque tenga un negocio o un trabajo que le va bien, usted camina por caminar, usted anda por andar y qué vida más vacía. Y qué vida más triste, porque yo sé que a más de alguno le ha pasado, como dijo Arjona, ahí saludos a los de Guatemala, acompáñame a estar solo. Yo sé que a más de alguno le ha pasado que le ha tocado cobrar un buen cheque, que le ha tocado hacer un buen negocio, que le ha tocado recibir una buena cantidad de plata, que le ha tocado recibir algo extra, un bono extra, y que siente la emoción de felicidad, pero entiende que eso fue tan rápido que pensó que eso le iba a generar una felicidad más duradera que no sabe ahora si más adelante le vuelve a salir un buen proyecto, si va a sentir o creer que esto lo va a hacer feliz. ¿A quién no le ha pasado que está en una reunión familiar, en una fiesta donde todos están alegres y de repente usted es el que más habla con todo mundo, pero hay un segundo en que se sienta o está en pie y todo se calla y se siente solo, se siente sola? ¿Por qué? Porque si estaba muy bailarín, muy platicón, muy sonriente, pero como no tiene una visión para su vida, porque no sabe el qué hace y por qué lo hace, que llega ese vacío, ¿no? Que llega esa sensación de qué está pasando. Y también tenemos que aprender a descubrir esto en esos personajes que ayudan a la historia, ¿sí? Que ayudan al protagonista, que ayudan al antagonista, pero que en ellos mismos van a ayudar por dos cosas. Una, porque realmente tienen la misma visión del protagonista o la misma visión del antagonista, o dos, porque ni saben lo que quieren para ellos y se sienten vacíos. Entonces, cuando alguien se siente así de vacío, busca pertenecer a grupos para que lo llenen, pero realmente eso no lo va a llenar porque usted no tiene una visión para su vida, no tiene algo que lo despierte y lo emocione cada mañana, a pesar de que se levantó con la esposa criticándolo porque dejó tiradas las cosas por allá y la maestra escribiéndole temprano porque el hijo anda acá y usted emocionado en su trabajo, en su proyecto, en lo que hace, porque está claro con su visión. En cambio, otros andan con las bolsas llenas, riéndose de fiesta en fiesta, y resulta que se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten solas. Si usted nunca ha sentido eso, lo felicito y me alegra porque eso es horrible, eso es feo, de verdad feo, estar acompañado de mucha gente, sentirse solo y sentirse sola y sentir un vacío. Busque el vacío en aquellos personajes que no tienen una visión clara,
del lado del protagonista o del lado del antagonista. Aprenda a que cuando usted ha tomado un personaje antagónico, aprenda a comprender y a justificar esa visión del antagonista por muy mala que ésta sea, por muy nihilista que ésta sea, donde la anarquía sea su única realidad. No, no juzgue al personaje como malo, no juzgue a su personaje como malo, busque las creencias, busque la lógica, busque los objetivos que lo llevan a hacia donde usted está en ese momento. Explorar el conflicto interno de por qué cree el antagonista que su visión es válida y cómo afecta su relación con el protagonista. Porque evidentemente aquí lo que vamos a tener son dos posturas diferentes. Pero usted no piense como espectador, no piense como público, ya como actor. No tenga prejuicios ni juzgue a su personaje. Ámelo, quiéralo, entiéndalo, que es ahí cuando usted realmente nos va a dar una interpretación genial, espectacular, ¿no? Entonces, aquí, los personajes ayudadores, ¿no? Los personajes ayudadores se complementan y apoyan la visión del protagonista o el antagonista, estamos claros, pero no se les olvide que también simplemente pueden ser unos ayudadores porque no tienen nada en su visión propia, que lo único que hacen es unirse a un grupo y ser un seguidor, mas no realmente tiene un deseo ferviente por el objetivo que está luchando el protagonista o lo antagonista, ¿no? Ejemplo, en Forrest Gump, Robert, eh, la madre de Forrest, interpretada por Sally Field, tiene una visión basada en el amor incondicional y la creencia de que la vida es como una caja de chocolates, dulce. Su visión impulsa a Forrest a enfrentar la vida sin prejuicios y le otorga esa fuerza para superar sus limitaciones. Entonces, ven, no pensar, ah, no, entonces, ok, el objetivo de la madre es ayudar al hijo, punto. No tan básico, no tan sencillo, no se va por ahí. Tiene que ir a buscar entonces en qué cree esta mujer, en qué cree este hombre, cuáles son sus objetivos, qué la mueve. Y es entonces donde vamos viendo realmente cuál es la determinación en la relación de la visión entre el ayudador y el protagonista. ¿Cuál es la enseñanza de este personaje en la historia? O pueden mostrar un contraste, ¿sí? Pero que lo que busca es apoyar. El ayudador puede complementar esa visión o incluso desafiarla, pero esto va a ayudar al desarrollo emocional y a definir claramente los deseos que tiene este para llevarlo a encontrar la visión en su vida o la visión en la historia. Entonces, esto es bien importante. Esto lo vemos con los maestros, esto lo vemos con los padres, donde parece que son malos, donde parece que no los quieren, pero realmente lo que están haciendo es desafiándolos a ser mejor, desafiándolos a que busquen su máximo potencial. Y por eso es que vemos que a veces el público se confunde cuando ve de manera superficial una película donde cree que este personaje más bien lo que quería era votarlo, lo que quería era desanimarlo, lo que quería era decirle que no podía. ¿Por qué? Porque son personas como espectadores
muy básicas que ven lo superficial y no ven la parte profunda de lo realmente que están queriendo. Entonces, generalmente por eso en las historias después justifican todo lo duro que fue el maestro para que el público entienda que realmente este lo estaba animando a hacer algo bien. O justifican por qué el padre, la madre eran tan duros con él, porque realmente querían que lograra sus objetivos y definiera bien la visión en su vida. Porque si no lo justifican en una escena, en las escenas finales, hay mucho público que puede quedar pensando, porque ya ha pasado, ah, no, este era malo, ah, no, tenía un papá malo, tenía una mamá mala, tenía un maestro malo, es ese maestro que, ay, no, realmente me envidia porque sabe que yo soy bueno y realmente por eso no me dice lo bueno que soy. Y Albert está esperando que le diga lo bueno que es y se molesta que en más de 2 años, en cada práctica, le diga, hay que mejorar esto o podía hacer esto de otra forma. Y es ahí donde entonces el público se puede confundir. Que se confunde el público, va, pero usted no se puede confundir, ni como actor, ni en su vida. Porque hay quienes alejan a aquellos que los confrontan, porque la verdad a nadie le gusta, a mí no me gusta la verdad, a nadie le gusta la verdad, porque como dijo Arjona, nos encantan que nos mientan y nos hagan felices. Y entonces cuando encontramos gente que obviamente, con todo respeto, muestra su sinceridad y dice lo que dice, vuelvo y repito, con respeto, aún así los alejamos, ¿no? Porque los confundimos con tóxicos o lo confundimos con aquellos que nos quieren hacer mal. Y lo que estamos haciendo es dejando a un lado a un ayudador, a una persona que quiere lo mejor para nosotros. Y con esto no justifico y digo, ah, sí, es que nunca hay que felicitarlo, obvio. Claro que se les felicita, se les premia y hasta se les da un reconocimiento. Pero eso no significa que si en algún momento se equivocan y se les corrige, es porque, ay, no, porque no se les quiere, porque se les envidia, porque no. O sea, por eso tienen que ser muy, muy claros en cuanto a cuál es la visión, ¿no? Importante tener la visión clara en su vida, la visión clara del protagonista, del antagonista. Son visiones que se van a contraponer y eso es lo que los va a llevar al conflicto, ¿no? Tener la visión clara de los ayudadores no siempre conectan o complementan o apoyan la visión del protagonista, del antagonista. Muchas veces lo que está pasando con ellos es que tienen vidas vacías, ¿no? Vidas vacías significa que no tienen sus propias visiones claras, ¿no? Entonces, esto está claro, ¿no? Cuando mi visión se complementa con la de otros, somos espectaculares. ¿Por qué? Porque estamos luchando por algo que nos es afín, ¿no? Pero muchas veces, por eso vamos a encontrar personas en proyectos que no tienen la misma, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma pasión por lograr lo que queremos, porque realmente solo son personas que llegaron porque están perdidas en este mundo, porque se sienten vacías, solas y solos y buscan pertenecer a grupos para estar. Es clásico, ¿no? De todo aquel que generalmente parece ser el más feliz, el más alegre de la fiesta y resulta que es el más vacío, el que más solo se siente. Ok, entonces continuamos y nos vamos con el ejemplo de la noche para finalizar. Daniel Day-Lewis interpreta a Daniel Plainview en la película The Wild People, en la cual
es un personaje complejo que personifica la codicia y ambición, pero en su forma más oscura. Pero es interesante porque, ok, uno, dos, tres, sí. Es interesante porque vamos a llegar a ver que aún así, con lo del personaje, resulta que va a conectar con alguno. Tal vez no de esa forma tan cruda como él, pero sí, ¿no? Entonces, en este caso, Playview eh, Plainview es un buscador de petróleo, ¿no? Entonces nos vamos a referir a Daniel como Day Lewis, el actor. Y cuando digo Plainview es el personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje también se llama Daniel. Daniel igual que él. Entonces, listo, ¿no? Entonces, el personaje es un buscador de petróleo en los Estados Unidos a principios del siglo XX y su obsesión por el poder y el control lo lleva a una vida de soledad y desconfianza absoluta hacia los demás. Aquí es interesante ver cuál es la visión cerca de su vida y la vida de Plainview, ¿no? Está construida sobre un desprecio por el resto de la humanidad y esa ambición que él tiene, que es el motor que le impulsa en su trágica historia, ¿no? Entonces, ven, o sea, volvamos al punto. Siempre queremos creer entonces que a esto lo que los mueve es el dinero. No, es que ya son personas con mucho dinero, con mucha plata. Entonces, imagínense usted, ¿sí? Si el dinero es un motor a corto plazo, un deseo a lograr así, lo que resulta es que cuando usted ya lo tiene, ¿qué es lo que pasa con los deseos cuando usted ya lo tiene? Que ya eso pierde valor para usted, que ya eso ya no es y busca algo más. Y entonces en ese sentido, esta gente con mucho dinero y déspota lo que busca es poder y control sobre los demás. Entonces, ven, no se confundan y por eso les digo, nunca anden buscando la visión de un personaje en las cosas materiales porque no las va a encontrar ahí, aunque sea un personaje protagónico malvado o aunque sea el antagonista malvado. No sea tan superficial, no se quede donde se queda la mayoría, porque usted no es parte de la mayoría, usted ya no es un público, usted ahora es un actor, una actriz comprometida con un personaje del cual tiene que tener bien claras sus emociones, sus deseos y su visión. ¿Por qué? Porque sí, estos van a tener visión. Y esos personajes que encontremos sin visión son vacíos, solos, y ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cuál es la visión de él? Es un desprecio por la humanidad y una ambición que lo lleva siempre a querer más y más y más. Cuando usted encuentra esto, encuentra realmente el ser del personaje. Cuando usted dice, es que él quería tener tantas industrias petroleras y esto y lo otro, ahí está encontrando sus deseos. Y sus deseos son lo que lo van a ir moviendo en la historia. Pero lo que realmente lo hace ser es su visión. Por eso, cuando usted no tiene una visión en su vida, cuando usted no tiene un propósito claro en su vida, uno, no les estoy hablando de varias, y pues quien tiene varias se entenderá, pero siempre hay uno que es a lo que uno se aferra, ¿no? Entonces, cuando usted no tiene propósito, no tiene visión, es una persona vacía, es una persona emocionalmente inestable, es una persona con deseos a corto plazo, porque busca la recompensa más próxima. En cambio, quien busca una visión, quien tiene una visión, la ve a 10, la ve a 15, a 20, a 30 años. Depende de la edad, ¿va? Porque creo que mi visión cambia dependiendo de la edad, ¿no? Pero el punto está
en que usted sabe que probablemente hasta va en búsqueda de una recompensa que no va a ser para usted. Yo siempre lo supe, pero más adelante les hablo de mi vida, cosa que también la voy a eliminar de la grabación que cargue a YouTube, para darles un ejemplo con el tema de mi visión, ¿sí? Para que no se confundan que mi visión no es hacer telenovelas o películas. Ok, entonces, pero sí, importante ver, entender la visión, güey. Y después les voy a pedir que por favor me dejen ahí. Sí, tranquilo, Juan, igual se está grabando y lo más pronto les cargo la grabación completa. Importante, ¿no? Y en YouTube, aunque cargue la grabación, pues los que ya vieron la clase completa, voy a esperar que me dejen en sus comentarios cuál es su visión, que yo se la voy a comentar. Ok, entonces, continuando con este ejemplo sobre la visión de Plainview, eh, este tiene una visión de superioridad moral, ¿no? Que se combina con esa obsesión por el poder y lo lleva a despreciar profundamente a quienes lo rodean, ¿no? Él ve a la humanidad de una forma utilitaria. Y esto es bien importante, porque tal vez no es a ese nivel del personaje, sobre todo para los que vean la película, ¿sí? Pero póngase a pensar, si usted es de los que piensa en la gente, ay, este es el que me habla y me dice lo que yo quiero escuchar, ay, este es el que siempre me presta dinero, ay, este es el que siempre me ayuda cuando estoy en problemas, ay, este es el que siempre me escucha, y por eso es mi amigo, por eso es mi amiga, y por eso lo quiero, y por eso la quiero. ¡Ah! Miserable. Yo he sido un miserable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en el otro, en la otra, en posición de lo que me da, lo que me aporta. Ay, y juzgamos al personaje horriblemente. Y juzgamos a Plainview y resulta que nos pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que empecemos también a pensar en eso, ¿no? Porque eso tiene que ver con nuestras creencias, valores y principios. Y solo queremos ser como el rastrillo, que nos den, que nos den, que nos ayuden. Y se nos olvida que también tenemos que dar. Y que como lo vimos en la clase anterior, dar satisface mucho más que recibir. Pero cuando estamos pensando en el deseo de complacernos de manera rápida, es ahí donde lo encontramos, en recibir. Pero realmente lo que le va a hacer a usted pasar feliz, muy buenas meses, años, temporadas de felicidad, es dar. Entonces, piénselo, analícelo. Y yo sé que más de alguno me va a decir, oh, no, César, es que yo sí soy, así soy, el que aporta que venga y que lo mantengo, y el que solo quita lo elimino y blum, blum, blum. Eh, Entonces, a usted deberían de eliminarlo todos aquellos que le dan y le dan. Sí, ¿no? Eso es así. Verdades duras que realmente cuando yo las comprendí dije, wow, qué monstruo soy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ojalá que lejos de poner excusas, esté atento y se autoanalice de verdad. Esto es muy interesante, ¿no? Eh, es muy interesante ver que esta interpretación fue muy ferviente, ¿no? Porque realmente él quería controlar todo y
Su éxito era una prueba de ese valor personal. Y eso es lo que pasa con muchos. En serio, usted está tratando de encontrar el éxito en su vida en contra de lo que le enseñaron, en contra de sus principios y No es valores, que ya había en venido. contra de lo que cree. Pues Usted sí, está está, bueno, usted está tratando de lograrlo así. pero Tiene que pensarlo, tiene que analizarlo. Y cuando es y lo encuentro en el personaje, tengo que aprender a conectar con él y no repudiarlo, porque a nivel personal lo puedo repudiar. A nivel personal lo puedo repudiar, pero a nivel profesional tengo que aprender a conectar con lo que realmente él quiere y creer. Por eso ven, mis creencias cambian con respecto a las creencias del personaje, porque ahora yo creo fervientemente que esto es lo mejor, porque el mundo está lleno de tantos inútiles que solo soy yo el que puedo hacerles ver cuál es la mejor manera de vivir. Claro, eso es el pensamiento de un dictador, de un déspota, y entonces obviamente a nivel personal la mayoría, porque hay quien no va a querer si está de acuerdo, pero la mayoría lo va a repudiar. Entonces es ese momento en el que usted tiene que ser profesional y entender y descubrir cómo conectar con esa visión de la vida, del mundo y qué es lo que él quiere lograr, ¿no? Y tener en cuenta cuál es el impacto que va a tener esto en las relaciones, ¿no? Siempre tiene que usted ver mi visión, cómo afecta a los demás. Hombre, que si vemos los deseos, que esos pueden ser inmediatos, que son más difíciles de controlar, y no digamos las emociones, que son más así, instantáneas, no, no logro alcanzar a entender que usted no se ponga a pensar en su visión, cómo afecta a su familia, a sus amigos, a su pareja, al el entorno que le rodea, a su comunidad, ¿no? Por ejemplo, Plainview tiene un hijo adoptivo que, aunque parece tener una relación paternal, en realidad lo usa como una herramienta de marketing para su negocio, presentándolo como un adorable socio para generar confianza en inversionistas. Esto es bien importante. O sea, yo no le digo que en la vida usted no va a ir haciendo alianzas para poder mejorar, llegar, alcanzar su visión, pero que otros también se beneficien y no pensando en solo cómo yo me beneficio. Porque entonces lo que estamos haciendo es usando a la gente y no estamos lejos de Plainview, al cual cuando lo describo al principio lo aborrecemos. ¿Cómo es su relación con Eli? ¿Sí? Un predicador. Él representa una amenaza a la visión del poder, ya que es alguien que controla la comunidad a través de la fe y Daniel lo desprecia. ¿Por qué? Porque es lo contrario a sus valores, es lo contrario a sus principios, es lo contrario a sus creencias, a que él cree en el amor, en la fe, en que hay un Dios. Este no cree en nada de eso. Para este todo eso es basura y por eso lo desprecia. Pero cuando usted piensa, ah, no, simplemente es el antagonista y por eso lo tiene que despreciar, porque sus objetivos se contraponen. Eso no es un análisis de un actor, de una actriz. Eso es algo básico y sencillo que lo puede llevar a analizar cualquier espectador, un cinéfilo. Pero usted como actor, usted como actriz, entiende que es que tienen creencias diferentes, entiende que sus principios y valores son diferentes, entiende cuáles son sus emociones, deseos y visión.
Cuando usted entiende las tres, usted es imposible que no haga una interpretación espectacular, porque es que lo va a vivir, porque es que se lo va a meter en la piel, se lo va a meter en el cerebro, en la mente y ¡boom! Fluye. Es importante entender su transformación y su degradación. La degradación en un personaje como es este malvado se va dando, ¿no? A medida que avanza la historia, ¿no? La visión de Plainview se convierte en una especie de obsesión autodestructiva y Dale Lewis muestra a un personaje cuya visión de superioridad lleva a aislarse de todos en la escena final. Es lo que les digo, va avanzando, ¿no? Esa degradación moral, esa transformación final. O sea, esto así va a llevarnos a ver esa escena cuando asesina a Ellie, ¿no? La visión de Plainview se ha transformado en una completa deshumanización que lo desconecta de cualquier valor humano, quitándole la vida a otro. Paul Thomas ha mencionado en entrevistas que la actuación de Dale Lewis hace de Plainview una figura trágica que el público comprende y desprecia al mismo tiempo. Es que, de verdad, ¿por qué creen que mi base comienza con los análisis del cortometraje en la primera escena? Si el público, para aquellos que no los han visto, los veo como público y les pregunto, ¿tienen claro quién es el personaje? Ay, César, pero es que en una primera escena es muy difícil que dé. Sí, que dé para entender la visión, de acuerdo, ¿sí? Pero que dé para entender la motivación o sus deseos en cuanto a lo que estamos viendo en ese momento, sí, porque en efecto la visión la vamos a ir viendo conforme avanza la historia y la vamos a ir concretando y vamos a ir diciendo, ah, sí, 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 pero es que desde la primera escena me dio indicio con sus emociones cómo es el personaje y lo tuve claro. Y de esto es lo que habla. Un personaje tan complejo, tan malvado, tan anárquico, hace que el público lo desprecie, pero lo entienda. Esto es fundamental. Ok, vamos a ver las conclusiones. En la actuación de Daniel Day-Lewis, um, demuestra cómo un actor puede encarnar una visión tan poderosa con cada gesto, con cada palabra y decisión que se siente completamente auténtica y justificada. Usted puede decir las líneas, pero no se sienten auténticas y justificadas cuando usted a la hora de construir el personaje no exploró sus creencias, no entendió sus valores y no logra sostener la visión de este. ¿Por qué? Porque la visión se expresa en cada acción, en cada reacción. La visión de Plainview le impide mostrar empatía por los demás y cada decisión que toma refleja la ambición y su desprecio. Y esto lo llevó tanto a trabajar sus detalles físicos y vocales. Utilizó la voz y el cuerpo para transmitir frialdad, dominio, poder, con su tono, con su postura y con sus gestos. Reforzaban realmente lo que él despreciaba y dominaba. Y por eso yo les digo y les hice una clase específica sobre
cómo es de importante cuando nosotros hacemos estas prácticas de otros actores, porque es ahí donde nos desnuda, ¿no? O es ahí donde de repente esas prácticas imaginarias no me llevaron a conectar con lo que me estaban pidiendo, pero a través de este lo logré hacer, sin imitar, sino como una referencia. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro. Por último, y ya para finalizar, ya esto es mucho más personal, unos 3 minutitos para que descansen y gracias por haber estado conectados hasta tan tarde para Panamá y Colombia, que ya van a ser las 11. Ok, tengan bien en claro la diferencia de soñador o visionario, ¿no? Un soñador es aquel que visualiza futuros, ideales, posibilidades, pero siempre, pero siempre va a encontrar una excusa, siempre va a encontrar una razón por la que no se puede hacer y boom, se hace a un lado. Hay mucha gente así, soñadores, ¿sí? Que quieren lograr algo, pero nada, eso es imposible. En cambio, un visionario, sí, es un soñador también, pero la diferencia de este es que convierte esos sueños en objetivos alcanzables a través de la planificación y ejecución. Sabe que no va a ser de la noche a la mañana. En cambio, el soñador quiere que sea ya, que sea mañana. Pero volvemos al punto. El soñador puede evolucionar a un visionario cuando tiene un sueño y este sueño lo convierte en una visión. Y esta visión es lo que mueve su vida de ahora en adelante. Es su propósito en la vida. Soñadores, un montón. Visionarios, muy pocos. Y ojalá que la vida me regale aquí en la academia muchos visionarios con los cuales logremos los sueños de todos. Un soñador y de repente que usted está ofuscado, frustrado por tanta situación, conflicto interno y externo que no lo ha llevado a lograr lo que quiere y por eso se retira y por eso se hace a un lado. Si es usted uno de ellos, yo le digo, retome sus sueños, vuelva a soñar, lo invito a volver a creer en usted, crea, crea porque a los visionarios también les llega ese momento en el que nadie va a creer en usted, en el que va a estar solo, solo con su sueño, solo, solo, creyendo en que sí puede. Por favor, cuando llegue ese momento, va a sentir la soledad, mas no el vacío que sienten aquellos que no tienen un propósito, una visión en sus vidas. Eso sí se los puedo prometer. Se van a sentir solos, se van a sentir que nadie les apoya, que nadie cree en ustedes. Sí, pero no se van a sentir vacíos. Van a sentir una ganas de seguir viviendo, van a sentir una ganas de levantarse el siguiente día a luchar por lo que quieren, sabiendo que no es el siguiente día que lo van a lograr. Un visionario evalúa la realidad de su presente. Hace un año y meses pensé en la telenovela. ¿Y saben por qué pensé en la telenovela? Porque un ejecutivo de Colombia me dijo, oye, pero no han hecho telenovelas en Centroamérica. Y yo no. Y luego me reforzó el hecho de que cuando pensé en el momento de promocionar a los alumnos, digo, voy a tener cortos de dónde tomar para su reel, algunas series, algunas películas, pero ¿cómo vendo a
¿Cómo vendo a nena para una novela si lo primero que me van a pedir es en el reel, ¿dónde, en qué novelas ha actuado? ¿Sí? Y eso también vino y reforzó, ¿no? Pero entonces yo vine y evalué la realidad del presente de la academia. Hasta ese momento me había enfocado en enseñarles para cine, para cine y no televisión. Y ojo, que la publicidad dice para cine y televisión. Pero aún yo, como dijo el chavo, sin querer queriendo, no me había fijado que para telenovelas, para televisión, no les estaba enseñando. Y por eso comenzamos y ve, seguimos, ¿cuál es, cómo es que se llama? Seguimos hacia donde queremos llegar, con nuestra visión, formar actores y actrices, no solo para telenovelas, no solo para películas, sino que también para la vida. ¿Sí? Pero, oiga, ahora incluyamos las telenovelas. Y entonces empecé a darles prácticas de telenovelas por ello. Y empecé a contarles sobre el tono de cómo se actúa en una telenovela. Porque en ese presente de hace un año y meses, no estábamos para hacer una novela. Luego había que ver también qué se necesitaba, ¿no? ¿Qué equipo se necesita para grabar una telenovela? Empecé a investigar, a buscar, a tener claro el presupuesto, cuánto se ocupa. Una telenovela barata, las telenovelas más baratas que se han hecho en la historia, en Colombia, en México, son 5 o 6 millones de dólares. Y eso es barato. Si a mí, a veces yo siempre, cuando me ponía a ver los números o me pongo a final de año, ya viene diciembre, con el contador, y siempre viendo todo lo que se ha gastado en todos estos años, y ver que prácticamente para la novela se toca gastar el doble de lo que he gastado en 6 años, también, ¿no? Por eso había que ponerse a ver también el tema de la plata, tomar un plan de acción, hacer un presupuesto, hacer una proyección. Y a pesar de todo esto, en el camino van apareciendo problemas que hay que resolver. Y aun cuando se empieza el rodaje, hay problemas que resolver. Pero es que de eso se trata. En nuestros sueños todo es perfecto y se gastó exactamente como pensábamos y se logró exactamente como lo pensábamos. Pero en la vida no es así. En la vida no es exactamente como lo soñamos. Y esa es la diferencia, ¿no? El visionario acepta su presente, acepta su realidad y lejos de renegar por los problemas, los ve como una oportunidad para lograr algo que no se tenía. Pero cuando sus creencias son no puedo, se vuelven en profecías y se cumplen. Diga usted que no puede hacer algo y no lo va a hacer nunca, never. Ahora, tampoco le digo con que diga, ah, sí puedo, lo va a hacer. Tampoco se crean eso, ¿no? Sí, diga, sí puedo, sí lo va a hacer. No. Además de decir sí puedo, trabaje duro, año tras año, hasta que lo logre. Pero lo que sí le puedo asegurar es que su no puedo, definitivo, se lo creo. Su sí puedo, se lo voy a creer con sus acciones, con su ejecución, planificación. Y por eso pregúntese, o sea, de verdad, y lo voy a creer en YouTube, ¿cuál es su visión? ¿Dónde se ven en 10 y en 20 años?
dónde se ven en 10 y en 20 años. Y no vayan a empezar con, me veo con un carro tal marca y con una casa y con 3 hijos. Porque si han estado atentos a la clase o si pensaron en dar esas respuestas, vuelvan a ver la grabación para que entiendan la visión. Sí, la visión va a afectar cuántos carros tenga. La visión va a afectar si tiene o no hijos, si tiene esposa. La visión va a afectar cuántos amigos va a tener, sí, porque su visión afecta, obvio. Pero, ¿cuál es ese objetivo, esa visión? ¿Cuál es ese propósito en su vida? Des el permiso de fallar. Y por favor, a los que son perfeccionistas, ámense por ser perfeccionistas, pero entiendan que se van a equivocar, que van a fallar. Google falla el 40% de los objetivos que se propone. Y su fundador, cuando empezó, dijo, podemos equivocarnos aún en un 50%. Pero aunque nos equivoquemos en un 50% de nuestros objetivos, nuestra visión siempre va a avanzar. Grandes empresas cometiendo grandes errores con planillas de ejecutivos altamente preparados. Y usted y yo, que estamos solitos, no nos vamos a aceptar equivocarnos. Bruce Lee dijo, el objetivo no siempre está destinado a ser alcanzado. A menudo solo sirve para dónde apuntar. Pero es que cuando usted apunta a algo, tiene un propósito, tiene una visión en su vida. Y puede que llegue tal y como se lo imaginó, sí, pero la mayoría no lo hacen, pero llegan. Y muchos, al final es tan poderosa su visión que se mueren, continúa y sigue. Y entienden que todo su trabajo lo van a disfrutar otros que ni siquiera conoce. Y lo abraza y le gusta saber que el trabajo de su vida ayuda a su familia y va a ayudar a un montón de gente que ni siquiera va a lograr a conocer. Pero sigue usted teniendo su visión en su nariz de solo pensar en qué como y en dónde duermo. Que con eso puede ser feliz, sí. Y hay yo en momentos en que yo les he explicado que sí, pero eso no significa que no tenga una visión, eso no significa que no tenga un propósito. Así que por favor, aunque usted ya vio toda la clase completa, cuando deje mañana el de YouTube, usted entra y me deja en su comentario cuál es su visión. Yo lo voy a revisar y a los que después de 3 días vea que no han escrito, les voy a escribir. Y si alguien me dice, no, César, es que solo tengo 17 años y todavía no tengo una visión para mi vida, te lo acepto. Pero si alguien me dice, César, tengo 25 años y tampoco tengo una visión en mi vida, le diré, se la acepto por una temporadita, pero necesito que la busque, necesito que busque algo que le haga levantarse cada mañana con ganas de vivir. Que descansen. Feliz noche.